Hola a todas, una vez más. La semana pasada hablamos sobre la verdad de que Dios es santo. Él es un Dios único, separado. En Él no hay tinieblas porque Él es la luz. Y aunque nunca llegaremos a su estándar de santidad, Él es misericordioso y siempre está cerca. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante un Dios tan maravilloso? Bueno, en primer lugar, vemos en Salmo 96, 9, que debemos temerle. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Y por supuesto no me refiero a tenerle miedo, sino a ese respeto reverente que me lleva a desear honrarlo con mi vida y a hacer las cosas que le agradan y a desechar lo que le ofende. En segundo lugar, según Salmo 99, 9, debemos adorar. El versículo dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Su santidad sería motivo suficiente para adorar al Señor, pero en realidad tenemos muchísimos más, ¿verdad? En tercer lugar, debemos reconocer. ¿Qué es lo que debemos reconocer? Que como ya hemos mencionado, Él es único. Éxodo 15, 11, que es un cántico de Moisés, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Moisés se pregunta: ¿quién como tú? Es una pregunta retórica, y la respuesta es clara: nadie. Conocemos bien la historia de Moisés y sin lugar a dudas él había visto sus obras y sus milagros, y estaba asombrado. Había visto su santidad, y esto había cambiado su vida. Ahora, todas estas verdades que vimos sobre Dios y cómo debemos reaccionar ante su persona, no es lo único que debemos saber, porque el Señor espera que esta verdad también afecte nuestra vida. En Levíticos hay 2 pasajes que dicen que debemos ser santos porque Él es santo. En 1 Pedro 1, 15 y 16 se hace referencia a estos pasajes y el versículo dice así: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El deseo del Señor es que podamos ser santas como Él. Lamentablemente nos hemos habituado a convivir con algunos pecados que consideramos comunes o lógicos, hasta permitidos en ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Como la impaciencia o la frustración, el enojo, el orgullo, el egoísmo, la ingratitud. Pero ninguna de estas cosas debemos habituarnos a tolerar. El mundo y la sociedad nos ha invadido la mente y el corazón, y los hemos aceptado, muchos de estos pecados y estos comportamientos, como inevitables. Pero este tipo de conductas no es digno de la santidad de Dios. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esa preposición para que fuésemos, denota el fin a que se encamina una acción. Él nos escogió con ese fin de que fuésemos santos y sin mancha. La palabra santificación debe entenderse desde 2 ángulos diferentes que se complementan entre sí. Primero, el creyente es santo en su posición como hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo llama a todos los filipenses santos sin conocer detalles de la vida privada de esas personas. Vemos eso en sus saludos al principio y al final del libro. El Señor Jesús con su sangre nos ha santificado. Pueden ver después 1 Corintios 1:30. Nunca podríamos poseer su santidad absoluta, pero como dice el libro, debemos escondernos en las heridas de Cristo, porque Dios nos ve perfectos en su Hijo. Hemos sido separadas por nuestra posición en la familia de Dios. Pero el segundo ángulo se refiere a nuestra experiencia. O sea, siendo que tenemos la posición de santos por la obra de Cristo, nuestra vida debería reflejar esa realidad. Después pueden ver 1 Pedro 1:16, que ya lo mencionamos.
Fuimos separados para un propósito y debemos vivir de manera que eso sea evidente. Cuando hablamos del aspecto posicional, ningún creyente es más santo que otro. Pero cuando hablamos del aspecto experimental, es correcto afirmar que algunos creyentes han sido santificados más que otros. ¿Qué pasa si a mí no me importa la santidad? Si yo vivo mi vida sin preocuparme por la santidad que el Señor pide de mí. Segunda Timoteo 2, 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No usamos los mismos utensilios en la casa para todas las cosas. Algunos son reservados para cosas especiales. ¿Qué tipo de utensilio quiero ser en las manos del Señor? ¿Quiero ser un instrumento de honra, útil, preparado para servir donde Él me haya colocado? Si ese es el caso, entonces Juan 15 nos dice que si yo quiero llevar mucho fruto, tengo que hacerlo conectado a la vid. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y el versículo dice: separados de mí, nada podéis hacer. Para cumplir con el propósito de la santificación, nuestro Padre Celestial nos disciplina, nos castiga, nos purifica. Y para que podamos ser partícipes de su santidad, esto es inevitable. Este es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida del creyente. Pero hay un tercer aspecto en este proceso de la santificación y es para el futuro. Primera Juan 3, 1 al 3 dice: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un día veremos al Señor Jesús cara a cara y seremos semejantes a Él. Pero como dice el versículo, esto nos debe llevar a purificarnos durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Continuar con el proceso de santificación, como Él es puro. Qué maravillosa esperanza que tenemos de que un día seremos como Él. Vivamos entonces preparándonos para ese día glorioso en el que finalmente seremos como Jesús. Que el Señor las bendiga. Encuentra este y más material en nuestras redes sociales.